Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien en sus hogares, tanto ustedes como sus familias, y vamos a dar continuidad al siguiente tema que tiene que ver con las reacciones de la crisis. La vez pasada habíamos hecho una revisión sobre las vulnerabilidades y sobre el concepto de crisis, los tipos de crisis, y ahora vamos a ver cómo son las formas de reaccionar. Esta eh, forma de reaccionar ya la hemos revisado de manera concreta con un ejemplo en la clase presencial que llevamos a cabo sobre los efectos psicológicos, que es sinónimo, por así decirlo, de las reacciones ante la crisis. O sea, es continuidad de ese tema. Ustedes ya han estado en contacto con esa situación cuando revisamos este artículo en clase que tenía que ver con el terremoto en El Salvador y de cómo los efectos psicológicos los autores los van puntualizando, ¿no? Dependiendo de muchos factores sociales o económicos. Y ahora vamos a ver cómo estas reacciones pues van a tener diferentes matices, dependiendo de valoraciones sociales, principalmente en ocasiones de estereotipos, ¿no? De cómo se espera o se imagina que tendrían que responder las personas conforme a su género, a su clase social, etcétera. Y estas reacciones son de diversos tipos y los autores las manejan y las plantean de diversas formas. Sin embargo, a mí me gustaría eh, que nos pudiéramos enfocar en esta explicación que tiene que ver con cuatro factores o cuatro formas en que las crisis se manifiestan, que son factores emocionales, cognitivos, comportamentales y fisiológicos. Estos factores no van por separado, sino que se manifiestan en conjunto. No podemos pensar a las emociones separadas de las cogniciones, que las cogniciones serían entendidas como creencias, sí, o creencias o significados. A mí me gusta más llamarle creencias o significados que cogniciones, pero bueno, es postura teórica. Tampoco podemos pensar a las emociones separadas de los comportamientos ni de las reacciones fisiológicas del cuerpo, sino que estos cuatro factores evidentemente pues van de la mano, pero que son detonados. Cada uno de estos son detonados por una cuestión de significado ante el mundo. Como vimos en la antropología de las emociones, cuando experimentamos estas emociones, si bien tienen el soporte fisiológico o biológico, son desatadas o detonadas por un despliegue de significados que hay sobre la realidad o sobre un acontecimiento. No aparecen de la nada, sino que hay algo dentro de los significados, las creencias que permiten que se pongan en conjunto emociones, cogniciones, comportamientos y las cuestiones fisiológicas. En cuanto a las emociones, ante una crisis, las reacciones emocionales ante una crisis, pues podemos ver la culpa, el enojo, la tristeza, eh, y cómo estas emociones pues van fluctuando y van cambiando. O sea, puede ser que todas las emociones se vivan en un solo momento, en un solo día se experimenten todas estas emociones. Y pensar en nuestro historial emocional, que si venimos cargando con una serie de emociones previas al desastre, pues todavía van a ser quizá más intensas estas emociones que se van a ir presentando. Las cogniciones tendrían que ver con estas ideas, creencias, este diálogo interno, por así llamarlo, eh, que va acompañando pues de estas sensaciones pues de impotencia, la culpabilidad. ¿Qué nos decimos cuando estamos culpables? Piensa en la cognición con base a la emoción, de qué nos decimos cuando estamos enojados, qué nos decimos cuando nos sentimos culpables, qué nos decimos cuando estamos tristes. Ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos podemos entenderlo como la cognición, lo que nos estamos diciendo, lo que decimos en ese diálogo respecto al otro. ¿Qué le voy a decir cuando lo vea? ¿Qué le voy a decir cuando me conteste de tal forma? Eso es una cognición bajo este paradigma. Y los comportamientos tendría que ver con esta puesta en juego del cuerpo. No es que en las emociones y las cogniciones no esté el cuerpo, obviamente está el cuerpo ahí presente, pero en el comportamiento tiene que ver con una acción. Una acción que podría definirse que puede ser voluntaria,
entre comillas, o consciente sobre un acto o no, no haya una parte consciente sobre eso. Que eso no le quita responsabilidad al sujeto, eso es lo importante. Que podemos pensar en hiperactividad, en agresividad, por ejemplo, irse a los golpes, en aislarse, en gritar, en llorar, y que pues de ahí hay algo visible, algo donde el cuerpo se pone en juego. Y por último, estas reacciones fisiológicas que podríamos ejemplificarlas con la sudoración, palpitaciones, taquicardia, hiperventilación, una presión en el pecho que sería la presión torácica, tensión muscular, dolores de cabeza, etc. Y cada uno de estos factores emocionales, cognitivos, comportamentales y fisiológicos van en conjunto cuando hay un evento o un desastre. Ok, les digo, esto ya lo habíamos revisado. Y esta presentación que es con la que me estoy basando, es una presentación que les voy a enviar por correo electrónico para que pues la tengan y que de ahí puedan basarse y vean los autores con los que me estoy basando. Es importante considerar que las reacciones que hay ante una crisis, y particularmente ante un evento o un desastre de tipo natural o socionatural, es partir de que las reacciones no son acontecimientos naturales. Esto nos permite entonces plantear que si no son naturales, entonces no todas las personas van a reaccionar de la misma forma, porque si fueran naturales, todas las personas reaccionaríamos de la misma forma, porque estaría programado en nuestro material genético y sería por una cuestión adaptativa que en alguna parte no podemos negar la cuestión evolutiva en los seres humanos, pero no es el determinante total de las reacciones ante una crisis. Porque si fueran naturales, todos reaccionaríamos igual. Más bien entonces están configuradas por factores históricos, sociales, culturales y subjetivos. Por eso las reacciones van a ir variando. Y por eso es importante, insisto, en que cuando ustedes como profesionales de la protección civil y la gestión del riesgo no asuman que todas las personas tienen que reaccionar de la misma forma ante un siniestro, una catástrofe, una contingencia, una evacuación, etc. Cada persona y cada grupo humano va a reaccionar de diferentes formas. Sin embargo, si hay una tendencia y hay una no una generalización, si hay una tendencia en la que por eso se hacen este tipo de estudios. O sea, tampoco nos vamos a ir al extremo de pensar que cada quien reacciona como puede o como quiere o que es tan diferente que no podemos observar un fenómeno generalizado. Sí es posible. Por eso este tipo de estudios se basan en la normatividad estadística, donde se aplican cuestionarios, se hacen observaciones, se aplican técnicas e instrumentos pues para poder cuantificar el tipo de reacciones que tienen las personas, y conforme a esos resultados se hace una normatividad y se puede hacer una generalización de decir, bueno, entonces en el 98% de los casos cuando hay un desastre como un terremoto, las personas presentan crisis de ansiedad en las primeras 24 horas del acontecimiento. Ahí hay una generalización, 98%, pero no está diciendo que son todos. ¿Sí? Está basado en una normatividad estadística, en una media estadística donde eso nos permite intervenir. Por eso ustedes están trabajando en un protocolo, porque es un protocolo pensando en lo que la mayoría de las personas, cómo podrían reaccionar, qué efectos psicológicos podrían tener y de qué manera con esa mayoría es con la que van a trabajar, porque con los que no reaccionen así, pues evidentemente no se va a trabajar. Por eso sí es importante la cuestión de los manuales y los protocolos, porque permite una primera atención con estos pronósticos que hay o que produce la psicología para saber de manera tentativa cómo podrían reaccionar las personas y de qué manera entonces podrían intervenir en un primer momento no solo psicólogos, sino profesionales de otras áreas y campos del conocimiento
para poder incidir, contener este tipo de reacciones. Porque si pensamos que solamente los psicólogos podrían hacerlo, será imposible que un gobierno pudiera gestionar a partir de la protección civil que a todo tipo de emergencia o catástrofe o siniestro aparecieran psicólogos para contener esto. Por eso es importante que el profesional de la protección civil y la gestión del riesgo tenga los conocimientos básicos, sólidos y necesarios, porque como lo dijimos en clases presenciales, ustedes trabajan con gente y es tener esta noción de y este pronóstico de cómo reaccionaría la mayoría, pues para poder intervenir en estos primeros auxilios psicológicos que no necesariamente el psicólogo puede implementar, sino también otros profesionales como ustedes. Y justo como estas reacciones no son naturales, se generan una serie de estereotipos sociales donde se espera que las reacciones de las personas sean específicas dependiendo de su género, de su género, de su edad, de su clase social, entre otros factores. Inclusive existen estereotipos sobre cómo reaccionan los hombres y las mujeres. Se debe considerar que los estereotipos como ideas preconcebidas sobre atributos o características pertenecientes a un grupo social también se convierten en ejes normativos de la conducta. Es decir, un estereotipo, aunque no sea verdad, de manera social y colectiva va a regir la forma en la que vamos a percibir la conducta de los demás. O sea, un estereotipo va a ser de alguna forma un referente social sobre cómo tendrían que responder, actuar, comportarse y tener ciertas actitudes dependiendo de las personas. Por ejemplo, estas reacciones en el caso de las mujeres, ¿no? Los estereotipos que yo he notado en cuanto al campo clínico, en la práctica clínica lo he escuchado de colegas, o sea, lo he escuchado de psicólogos, de personas, no necesariamente, más bien de personas que pues estando dentro del campo de la psicología también tienen muchos prejuicios. Estereotipos de las mujeres ante las crisis. Se cree que las mujeres reaccionan descontroladamente y con un desborde de sus emociones. Esta idea la vemos muchísimo pues se puede ver en películas o cuando hay un siniestro. Se piensa siempre en esto de mujeres y niños primero, ¿no? Sí, si bien hay una cuestión en el caso de los niños que tiene que ver con la protección, pero se asume esto de mujeres y niños y por las reacciones que tienen algunas mujeres, pero no porque sean naturales, o sea, sino que también socialmente se ha construido que las mujeres reaccionen de ciertas formas, pero no todas reaccionan así y no todas tienen por qué reaccionar como se esperaría, justo de una manera descontrolada o desbordada entre sus emociones. Y aunque así fuera, no tendría que ser ningún problema, sean hombres o mujeres los que reaccionen así. No todos estamos preparados para nadie está preparado para ninguna crisis. Se cree que ante una crisis una mujer se encuentra al borde de la locura. Y no solamente en tipos de desastres, O sea, esta sensación que nos asalta de sentir que nos vamos a volver locos, creo que todas y todos lo hemos experimentado alguna vez en nuestra vida ante una situación de crisis compleja, donde sentimos que nos vamos a volver locos. Y esta sensación no solo es exclusiva de las mujeres, todas y todos la hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Esto es muy importante. Otro estereotipo es la desconfianza en las mujeres debido a sus reacciones contrarias a lo esperado. Es decir, pensar que se instala una desconfianza y pensar que las mujeres ante una crisis no van a saber resolverla, no van a saber qué hacer, no van a saber cómo reaccionar, no van a saber cómo cuidarse, cómo proteger a los otros, y es otro estereotipo más, ¿no? Y que al estar alteradas no saben pensar. Eso nos pasa a todos y a todos. Y me parece muy interesante que partiendo de este estereotipo, las mujeres, las chicas, las estudiantes de esta licenciatura, tienen una labor muy grande, muy, muy grande, de justo
ir rompiendo con este estereotipo, porque ustedes como profesionales de la protección civil y la gestión del riesgo también se encuentran sujetas a estos estereotipos por parte de las personas, de pensar que cómo una mujer va a resolver este tipo de situaciones. Y ustedes se van a enfrentar, desafortunadamente, por esta desigualdad social, por el machismo y por esta brecha que hay entre hombres y mujeres en cuanto al acceso al trabajo. Creo que están en un momento histórico bien importante donde como mujeres tienen que darle, o podrían darle más bien, una forma diferente a ver la gestión del riesgo y la protección civil, de que no es un campo de los hombres, de que no es un espacio para hombres, sino que también las mujeres obviamente pueden incidir de una manera muy, muy, muy importante en cuanto a estas crisis o estas problemáticas que se presentan principalmente porque históricamente las mujeres han sido asignadas socialmente a la tarea de los cuidados del otro, y el cuidado del otro no se limita a los hijos o a la casa o a los enfermos, sino también el cuidado de los otros puede desplazarse en términos profesionales a la protección civil, a la gestión del riesgo en términos profesionales que no solamente los hombres pueden llevar a cabo. Y esto es muy importante porque ante estos estereotipos se van a encontrar comúnmente. Y los estereotipos de los hombres ante la crisis es que los hombres son racionales y son quienes saben llevar el control de una crisis, ya que tienen la cabeza fría para pensar qué hacer, saben reaccionar inmediatamente y son quienes saben dirigir ante una catástrofe. Y al mismo tiempo pueden solucionar las crisis solos. Esto es bien importante porque cuando fue lo de el terremoto de 2017 en la Ciudad de México, yo estuve en la brigada de la colonia obrera de la Maquila en Chimalpopoca, y yo estuve ahí la primera noche, o sea, la primera noche del terremoto. Y yo me percaté en ese momento que pues la gente empezó a llegar a ayudar para remover los escombros de la maquila al lado de la primera, y pues muchos hombres empezaron a tener este protagonismo de dirigir, de decir qué había que hacer, y empezaron a organizar a las mujeres a repartir la comida y el café, por ejemplo, sin asumir y pensar que las mujeres pues también pueden cargar, que las mujeres también pueden organizar, que las mujeres también pueden pues hacer este tipo de trabajos, pero muchos hombres en este papel, justamente este estereotipo de saber reaccionar de esa forma, de no darse tiempos para ellos, de tener prolongadas jornadas de trabajo para el remover los escombros. A las mujeres se les asigna estos roles domésticos durante estas contingencias o estas reacciones posteriores a los desastres, ¿no? Las mujeres entonces, nuevamente al espacio doméstico. Nuevamente las mujeres a organizar a otras mujeres para repartirles café y comida a los hombres. Y ahí, bajo esos estereotipos de género, opera continuamente la gestión del riesgo y también el papel de la protección civil. Es importante que ustedes como estudiantes se cuestionen profundamente estos estereotipos, porque lo que hace es una distribución desigual del trabajo, y de alguna manera las mujeres no toman se margina a las mujeres y no toman el papel importante que también pueden tomar ante este tipo de situaciones. Otros estereotipos que se encuentran es que las personas con estudios superiores, con altos rangos o jefes o jefas de algún grupo social orientan sobre cómo salir de la crisis. Esto también es un estereotipo. Las personas con altos estudios superiores no tienen por qué reaccionar de una forma más efectiva o más madura, por así decirlo, ante una crisis. Eso no tiene nada que ver.
porque las crisis, pues no sabemos cómo vamos a reaccionar por más estudios superiores que tengamos, que vayamos a la escuela y todo. Eso, el conocimiento teórico no es sinónimo de poder manejar las emociones. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque luego se van con la finta algunas personas de que, bueno, porque estudió la licenciatura o porque tiene cierto grado académico, su vida emocional debe estar bien controlada, cuando no es así, que no tiene nada de malo. No, eso es lo que trato de puntualizar. No tiene nada de malo. Cualquier persona, dependiendo de su grado académico, puede destrozarse, puede caer en una crisis, puede entrar en pánico, tener miedo, y no pasa absolutamente nada. Porque aparte sienten la responsabilidad de tener que guiar a los otros cuando no es así. Y se asume que las personas con pocos estudios o rangos menores deben ser orientadas sobre cómo salir de una crisis, cuando no necesariamente es así. O sea, esto es algo que tiene que ver con muchos factores que nos permiten salir en ese momento de la crisis. Ok. Ahora vamos a ver de manera muy breve las fases de la reacción. La primera fase de las reacciones ante una crisis, la primera es la fase aguda. Pasados los primeros momentos se producen estados afectivos intensos, emocionales como angustia, ansiedad, ira, hipervigilancia, manifestaciones vegetativas, es decir, quedarse en shock, quedarse paralizado o paralizada completamente sin saber qué hacer, y sensaciones de irrealidad, de asumir o pensar que esto no está sucediendo y repetirnos una y otra vez: esto no ha pasado, esto debe ser un sueño. Y esas sensaciones tienen que ver con la fase aguda, que se presenta en los primeros momentos posteriores al desastre o a la crisis. En ocasiones esta descarga emocional puede ser tardía y puede ir acompañada de llanto, agitación, gritos, respuestas agresivas, relajación de esfínteres, es decir, orinarse o defecar del miedo. Eso pasa, eso sí sucede. Verborrea, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y contar una y otra y otra y otra y otra y otra vez el acontecimiento sucedido. Eso pasó mucho y es parte de y alteraciones con las relaciones interpersonales. La siguiente fase ya es la fase de reacción, que esta fase dura de 1 a 6 semanas, que ahí es donde entran los primeros auxilios psicológicos. Aquí en la primera, o sea, en la fase aguda, digamos, para poder restablecer la tranquilidad de alguna manera, y en la fase de reacción, que ahí es donde entraría esta parte de los primeros auxilios. Dura de 1 a 6 semanas. Se producen reacciones tardías. Los sentimientos previamente reprimidos o negados pueden salir a la superficie. Pueden aparecer sentimientos dolorosos, abrumadores, dejando a las personas debilitadas. Ánimo triste, ansiedad, tensión muscular, aumento en la irritabilidad. Las reacciones características son temor a regresar al evento, es decir, que vuelva a pasar o que vuelva a suceder, y sueños o pesadillas. La siguiente fase es la fase de reorientación. Aproximadamente aparece entre los 6 meses o más después del evento. Se llega a asimilar e integrar la situación vivida. Se produce la readaptación a la vida cotidiana y puede haber intensas reacciones ante el estrés. Esas las hubo en un momento, o sea, en las fases anteriores hubo reacciones ante el estrés, pero para esta fase se espera que ya hayan disminuido considerablemente. Esas son las 3 reacciones las 3 fases que podemos ubicar ante una crisis. La fase aguda, la fase de reacción, la fase de... me adelanté en la diapositiva, perdón. Otra vez, para puntualizar. Fase aguda, fase de reacción, la fase de reparación, que es la que me faltó, dura de 1 a 6 meses. Se diferencia en que las reacciones son menos intensas y no tan abrumadoras. Los sentimientos de dolor persisten, pero se pueden sobrellevar.
Se vuelve a sentir interés por los hechos cotidianos y empiezan los planes sobre el futuro. Este es un buen indicador. Cuando ya empiece a haber nociones del futuro después de una crisis, la que sea, es un indicio y un referente de que vamos saliendo de esta situación. Y por último, la fase de reorientación, que ya les había dicho que es la de 6 meses o más, donde ya hay una readaptación a la vida cotidiana. Los factores que influyen ante la reacción ante una crisis tienen que ver con la historia personal, la historia familiar, la clase social, las creencias de tipo religioso, por ejemplo. Quienes les había dicho eso en una clase, que cuando hay este sostén religioso, este soporte religioso en los grupos humanos, es más fácil poder llevar a cabo ciertos procesos llamados, algunos le llaman resiliencia, otros le llaman de readaptación, de reintegración, para poder superar la crisis. Otros factores pueden ser la etnia, el apoyo social y pues las cuestiones que tienen que ver con el género. Ok. Muy bien, ahora para ir concluyendo de manera breve, vamos a hablar sobre la intervención en crisis. Que la intervención en crisis se presenta en dos momentos. En cuanto a la materia, solamente vamos a abordar el primero, que son los primeros auxilios psicológicos, pero la intervención en crisis la podemos entender como un proceso que busca influir activamente en el funcionamiento psicológico y social de una persona durante un periodo de desequilibrio para aliviar el impacto inmediato de los eventos estresantes y ayudar a reactivar las actividades afectadas por la crisis. Dicho proceso toma en cuenta las diferencias entre los géneros, la clase social, las creencias, permitiendo construir estrategias específicas que favorezcan el bienestar de la persona. Ahí es donde justo sus protocolos están enfocados en este primer impacto que tienen las personas, específicamente con factores estresantes, que ahí es donde me gustaría que puedan enfocar. Por ejemplo, una de sus sesiones, o la gran mayoría, puede ubicar en su segunda sesión que van a hacer para su protocolo, una sesión ubicada en la temática del estrés, de enseñarle, de poderle mostrar a las personas qué es el estrés, cómo se reacciona y poder ofrecer algún ejercicio, que hay muchos ejercicios en los manuales que les mandé, de técnicas de relajación para que las personas puedan controlar en un primer momento el estrés. En la primera fase de esta intervención en crisis, ahí es donde aparecen los primeros auxilios psicológicos, que duran minutos, como mucho unas horas, o pueden durar días, dependiendo de la problemática, que aquí es en cuanto a su protocolo. O sea, su protocolo estaría enfocado en 3 sesiones que pueden llevarse en 3 días, o puede reducirse y llevarse a cabo en un solo día en diferentes horas. También puede manejarse de esa manera. Y los primeros auxilios psicológicos, para ir cerrando, los vamos a definir de la siguiente forma. Pues bueno, los primeros auxilios psicológicos es el primer apoyo psicológico que debe recibir un individuo o un grupo que ha atravesado una crisis. Es una intervención que se da en el lugar en el que se genera la crisis y la proporciona a cualquier persona capacitada en el tema, no necesariamente un psicólogo. La duración de la intervención varía de acuerdo a la situación, puede ser de minutos, horas o en algunos casos días, dependiendo de la situación. Cualquier intervención que se brinda al paciente debe continuar con la premisa de salvaguardar la vida del mismo. Es decir, si hay una crisis y la persona está alterada y la persona está teniendo una situación emocional fuerte, en ese momento no va a haber intervención en crisis. Primero se va a salvaguardar su integridad de alguna forma. O si se vuelve a ver una réplica de un terremoto o vuelve a haber una catástrofe, no. Primero es la vida de la persona, su integridad física. Pues, y cuando eso esté tranquilo o manejable, ya pueden entrar los primeros auxilios psicológicos.
Y lo más importante, los primeros auxilios psicológicos no son terapia y no es un diagnóstico, ¿sale? Eso es muy importante, no es terapia y no es un diagnóstico, porque la segunda parte de de la intervención en crisis sería enfocada en poder canalizar a a los individuos, a las personas, con un profesional de la psicología para llevar a cabo una cuestión terapéutica. Nos quedamos hasta aquí en la definición de los primeros auxilios psicológicos y las siguientes, en el siguiente video ya estaríamos viendo pues algunos objetivos, algunas otras puntualizaciones y solamente les quiero informar que para su protocolo es importante que puedan ubicar, para que sea como más fácil en sus sesiones, que su primera sesión, como les dije, es de presentación, habla sobre cómo se va a trabajar y poder dar un breve ejercicio de emocional, de que las personas puedan platicar cómo se sintieron o qué vivieron sobre el evento, que lo puedan narrar, porque la catarsis pues es importante y ahí pueden tener su primera sesión. Y su segunda sesión puede ir enfocada a la ansiedad, explicar qué es y dar alguna técnica de relajación, que puede ser enseñar cómo debe de haber un cierto tipo de respiración para producir o minimizar la ansiedad, ¿sale? Eso pueden irlo trabajando. Por lo pronto nos quedamos hasta aquí y les agradezco mucho su atención, y en el siguiente video pues continuamos con este tema. Cualquier duda saben que pueden escribirme y les adjuntaré esta presentación con la que me he estado basando para este video. Cuídense mucho.